Continuamos con esta serie de enseñanza bíblica, el divorcio, lo que dijo Jesús. Bíblicamente existen tres causas, razones o motivos para que haya un divorcio y un nuevo matrimonio. Causa número 1, la inmoralidad sexual o fornicación. Mateo capítulo 5, versículo 32 y 19:9. Causa número 2, divorciado o divorciada en el mundo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. Y Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Causa número 3, matrimonios mixtos o abandono. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12 hasta el verso 16. Fuera de estas tres causales, quien se divorcia de su esposo, esposa, y se casa de nuevo, está en adulterio. Y quien se case con él o ella, está en adulterio también. Y Dios lo mira como recasado, porque Jehová Dios, fuera de estas tres causas, razones o motivos, no reconoce el divorcio. Véase a Malaquías capítulo 2, versículo 14 hasta el 16, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11, San Marcos capítulo 10, versos 11 y 12, y San Lucas capítulo 16, versículo 18. En Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Véase también a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. La muerte no se menciona como causa, razón o motivo para un divorcio y nuevo matrimonio, ya que el que muere ha dejado de existir y en ese caso la parte que quede viva no tiene que divorciarse, es decir, no necesita carta de divorcio, solo se le exige para volverse a casar un acta de defunción. Es por ende que en Mateo 19:9 Jesús habla de la salvedad de fornicación, no de muerte. Muchos han llegado a la conclusión de que en Mateo 19:9 Jesús permite el divorcio por causa de fornicación. Pero dicen ellos que ahí Jesús no aprueba un nuevo matrimonio para ninguna de las dos partes. Es decir, ni quien repudia se puede volver a casar, ni la parte que fue repudiada. En Mateo 19:9, Jesús termina diciendo que quien se casa con la repudiada, es decir, con la que cometió la infidelidad, comete adulterio, dando a entender claramente que la parte que cometió la infidelidad, si quiere salvarse, no se puede volver a casar. Véase a Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 17. En la ley, el adulterio se pagaba con la muerte. Levítico capítulo 20, versículo 10 y San Juan capítulo 8. Pero ahora, al que comete infidelidad,
no lo matan físicamente, pero la retribución para el adúltero o adúltera es permanecer solo o sola. De lo contrario, tanto el que cometió la fornicación como el que se case con esa persona están en adulterio. Porque entonces, de lo contrario, la salvedad de fornicación de Mateo 19:9 no tendría sentido. Ahora bien, si en verdad, como dicen algunos neófitos bíblicos, la parte inocente, es decir, quien no cometió la infidelidad, no se puede volver a casar, en Mateo 19:9, Jesús tenía que decir los siguientes: y quien se casa con el que repudia, parte inocente, y con la repudiada, parte culpable, comete adulterio. Pero Jesús no dijo eso. Vuelva a leerlo. Dijo claramente, categóricamente, explícitamente, que quien se casa con la repudiada, la parte culpable, no con el que repudia, parte inocente, comete adulterio. Más claro de ahí, no canta ni un gallo puertorriqueño. Y está más claro que el agua, que quien se casa con la parte que no cometió la infidelidad, no comete adulterio. Aquí Jesús recrimina solamente a la parte culpable de cometer la infidelidad. No dice nada de la parte inocente, es decir, de quien repudia por la causa de fornicación, dando a entender claramente que la parte que no rompió el pacto del matrimonio queda libre. Véase también a Levítico capítulo 20, versículo 10. Además, es difícil excluir de Mateo 19:9 la autorización para volverse a casar, ya que entre los judíos no existía la separación sin permiso para volverse a casar. Si quien repudia quiere reconciliarse con la parte que cometió la infidelidad, es una opción, pero no una obligación. Si así lo desea, se puede volver a casar. Véase también a Jeremías capítulo 3, versículos 6 y 8, Mateo 5:32 y 19:9, Isaías capítulo 50, versículo 1, Hebreos capítulo 13, versículo 4 y Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Bases o fundamentos bíblicos para un divorcio y un nuevo matrimonio. Hebreos 13:4 dice: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Traducción en lenguaje actual, TLA. Por otra parte, en Mateo 5:32, Jesús nos da un detalle extras que Mateo 19:9 no detalla tan claramente. Jesús dice que quien repudia, es decir, quien se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, es decir, con fundamento bíblico, hace que ella adultere. Aquí Jesús está diciendo claramente que quien se divorcia de su pareja, si no es por la sola causa de fornicación, hace que la otra parte adultere, es decir, la expone a la tentativa de cometer adulterio. Y en ese caso, quien repudia, quien se divorcia, tiene cierto grado de culpabilidad. Ahora bien, si quien se divorcia es por algunos casos, como por ejemplo maltratos físicos, verbales
el no cumplimiento del deber conyugal, entonces no expone a la otra parte a cometer adulterio, porque a paz nos llamó Dios. Además, Primera de Corintios, capítulo 7, versos 10 y 11, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, es decir, casado, nadie se puede divorciar y casarse de nuevo si no tiene base o fundamento bíblico, como por ejemplos, fornicación, Mateo 5:32 y 19:9, divorciado en el mundo, Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9, y Segunda de Corintios 5:17, y en un matrimonio mixtos o abandono, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12 hasta el 16. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, se divorcia, por motivos no bíblicos, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Continuamos con esta serie de enseñanza bíblica, el divorcio, lo que dijo Jesús. Bíblicamente existen tres causas